Ok, listo, llegamos entonces. Estupenda la reflexión de Juan Carlos y al mismo tiempo nos hace ver ciertos enigmas, ¿no? Que necesitan ser respondidos. Pero fíjense ustedes que las interrogantes que formula Juan Carlos tienen que ver directamente con el orden personal, con el criterio y la propia postura personal. Me llamó interesante la atención cuando él dice, cuando Juan Carlos manifiesta que los derechos humanos son facultades, ¿no? Pero entendamos con claridad lo que significa la facultad. La facultad no es una atribución, no es una atribución, perdón. La facultad básicamente representa el deber, el compromiso y la responsabilidad en términos humanos y en términos, por supuesto, organizacionales, son términos completamente distintos. Por eso es que estas dos respuestas a estas dos interrogantes son muy comprometedoras. Te escuchamos, Karen. Chuta. Sí, sí, sí me dejó pensando, porque sí, la verdad sí es un tema controversial, o sea, tanto la pena de muerte como el hecho del aborto. Y bueno, al menos yo en lo personal, bueno, yo siempre he estado en contra del aborto, o sea, siempre he pensado o sea, que no, que para mí no está bien en lo personal. Sin embargo, sí he pensado también asimismo que cuando son temas, bueno, cuando es en este caso una violación, sí diría que para mí es aceptado o podría ser aceptado que en este caso la víctima o la madre lo haga. Si es que yo en lo personal lo haría y bueno, yo no sé si ahora lo pueda decir que sí lo haría o no lo haría, porque creo que hasta que no esté en esa situación o en ese momento no podría como que decirlo. O sea, yo ahora puedo decir tranquilamente sí, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, para mí está mal, pero creo que en ese momento ya yo pensaría de otra manera. Pero sin embargo, yo considero que no estaría a favor del aborto en realidad. Con violación, chuta, sí, no sé, igual, sí es un tema complicado, la verdad, sí es un tema Claro, complicado por me supuesto. pone a pensar más que nada que a mí me pase a mí en lo personal, porque yo tranquilamente puedo decir, chuta, que otra persona me lo cuente y yo digo, no, pero ¿por qué? O sea, estás atentando con la vida de alguien y Claro, todo. Pero las ya, miradas, Karen, las miradas son distintas, ¿verdad? No es lo pero mismo ya cuando uno le sentirlo. pasa, es como que, chuta, te pones a pensar y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo sé que es una vida y todo, pero ¿por qué tenerlo si no fue con mi consentimiento? O sea, no es que yo lo quise tener. Entonces, sí es como que es, es como que complicado porque te pones a ver todos los puntos y chuta, estás violando la vida de alguien, pero asimismo también tú no te sientes cómoda con eso, te sientes mal, entonces sí es algo delicado, la verdad. Claro, claro. No es lo mismo hacer la defensa de los derechos de tu representado Que los que míos. defenderte a ti misma, ¿verdad? ¿Verdad? Son dos argumentos diferentes, son dos maneras de sentir, de respirarlo distinto y por supuesto las concepciones, las fundamentaciones también tienen cierto grado de variación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablas de Karen, cuando Karen habla de Karen, por supuesto aquí están elementos de orden humano muy presentes, tales como el sentimiento, tales como el rechazo, tales como la Sí. responsabilidad, tales como la fractura, las emociones, las cosmovisiones y una cantidad de elementos que son fluctuantes dentro de nuestra atmósfera. Pero al hablar de nuestro representado o de otra persona afectada, seguramente por la misma situación, por el mismo tipo de delito, por la misma especie de delito, cambia de Yo nuestro creo que hasta discurso, que ¿verdad? hasta Nos que uno no despojamos pase de por esto. eso, no, hasta que uno no pase por eso, como que no sabe cómo se siente la otra persona. O sea, nosotros vemos como que desde afuerita todo, pero no vemos como que en sí cómo la persona se siente o por qué situación está pasando. Entonces, Claro, ya cuando tú pasas por eso, ya tú dices, ok, sí, tal vez y no estás pasando por un buen momento económico o personal, no sé. Entonces, todo eso influye. Y es cuando chuta, como que todo eso explota y llegas al punto en querer abortar, incluso si es que no te han violado, sino simplemente fue con consentimiento.
Entonces, sí, se influyen muchas cosas, o sea. Totalmente cierto. Bueno, Felipe, tu punto de vista, ¿cuál será? Lo mismo, esto es más o menos como la canción de Poema que fue hecho canción No por te, no Willy te Colón. escuchamos. Esto más o menos es como el poema que fue hecho canción por Colón. ¿O qué será? ¿Qué será? Es una pregunta sin respuesta. Porque una cosa es lanzar la respuesta al aire, otra cosa es lanzarla sin haber vivido el momento. Solamente viviendo el momento de una situación es cuando uno recién va a saber cómo se va a reaccionar. Como por ejemplo, más aparte de eso, te matan a la familia, ¿cómo reaccionas? Te roban, ¿cómo reaccionas? O sea, no es lo mismo, es verdad, no es lo mismo como usted dice, doctor, defender a vivirlo. Yo sí considero que esa es una pregunta sin respuesta, mientras no se la viva. Una pregunta Esa es sin una pregunta sin respuesta. respuesta, mientras no se la viva. Bueno, ese Felipe, Karen, eso es como los refranes antiguos, ¿verdad? Quien no ha amado no sabe lo que es sufrir. ¿Ah? Y Es quien, y como quien dice, no ha, o y qué quien será, no ha qué será. sido interviniente en una fractura, una relación sentimental, no sabe lo que es un guayabo. Mm. Algo parecido, pero también muy dicotómico. Entonces, Juan Carlos, ¿estás allí? Sí, doctor, lo Y escucho. como, es como, por ejemplo, Juan Carlos, si a ti te mataran a tu esposa y a tu hijo de una manera tan con saña, ¿cómo reaccionarías vos si los asesinaran con saña y supieras quién es? Bueno, como yo actuaría, o sea, yo actuaría de dos formas, en derecho y lo que sería en social. En derecho haría todo para poder ejercer la, ejercer la vulneración de ese que comete el asesinato. A la vez con el derecho, porque si yo no ejerzo ley, no hay derecho. Y no ejerce la y no hay derecho. Me Interesante llamó, postura, interesante. Nicole, ¿te encuentras allí? Belén. Jonathan, Alex. Bueno, seguimos con este abordaje tan interesante de los derechos humanos. Y fíjense que este, tengo la seguridad o la certeza, muchachos, de que aún no hemos conceptualizado los derechos humanos propiamente. No hemos abierto un libro, no hemos abierto una norma y sin embargo, fíjense ustedes, esta es mi constitución. Miren lo grueso de nuestra constitución. Tiene una cantidad de artículos y tiene un capítulo íntegro de 23 artículos, vinculantes y que desarrollan con amplitud el pleno respeto a los derechos humanos, incluso está conceptualizado en esta norma, en esta carta social, ¿no? Ahora sí te voy a pedir, Karen, que te abras tu constitución ecuatoriana, bien sea la digital o la física, y nos ubiques directamente desde la óptica constitucional qué debe entender el ecuatoriano como derechos humanos. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Karen? ¿Por qué te lo pido? Porque aquí tengo otro material, aquí tengo el código, ¿se ve? El código de derechos humanos, en donde se encuentra contenido aproximadamente más de 43 decretos de carácter internacional que buscan proteger el respeto a los derechos humanos. Tenemos la Declaración de las Naciones Unidas y una cantidad de instrumentos de carácter internacional que fomentan, por supuesto, y que le dan sustancia y articulan las diferentes posiciones y corrientes filosóficas en torno a este tan delicado tema. Entonces, hablar de derechos humanos, Karen, hablar de derechos humanos, Felipe y todos los compañeros, no es hablar acerca de cómo hacer una arepa, ¿no? Acerca de cómo hacer una empanada, acerca de cómo cambiar un caucho de un carro. No se trata, no es un tema tan sencillo como muchos lo creen. No es un tema sencillo como muchos lo creen y como muchos tratan de hacerlo ver. Se trata de hablar de un pueblo, se trata de hablar de los pueblos, se trata de hablar de la vida, se trata de tratar de discernir la delicada situación, como evidentemente nosotros hemos podido observar
en este ambiente áulico, el compromiso y la coyuntura personal que debo vivir yo, óigase, que debo vivir yo como ser humano, como ser social. Miren ustedes, o veamos nosotros el claro ejemplo que asumió inmediatamente Karen, ¿no? Ante la interrogante de Juan Carlos. Para Karen se le hizo muy complicado tratar de emitir un argumento completamente fundamentado. ¿Por qué? Porque indudablemente este argumento, este discurso, esta dialéctica debe estar revestida, muchachos, debe estar revestida de todo este conjunto de principios que de orden social, que de orden humano, que de orden universal tienen que estar presentes. ¿Cómo le quitas tú la vida? ¿Cómo le quitas tú la vida a un ser que se está gestando dentro de tu propia vida, Karen? ¿Cómo puedes pensar eso? Más delicado, ¿cómo lo puedes materializar? Oye, ¿será que tenemos leyes que nos procuren este tipo de pensamientos? Como lo señala Juan Carlos. Oye, me pregunto entonces, ¿qué pasa entonces con la humanización de los actos sociales? ¿Qué está sucediendo con los pensamientos de las personas con respecto al derecho ajeno? Porque bien, Felipe lo mencionó hace poco. Reitero, mis derechos terminan cuando irrespeto los tuyos, Felipe. Benito Juárez lo dijo. Benito Juárez lo dijo. Pero reitero nuevamente, hay una cantidad de perspectivas que no podemos dejarlas pasar. Y este tipo de ambientes académicos nos permiten poder develarlas. ¿Qué opinas tú, amiga? Oye, no me acuerdo cómo te llamas. Te voy a nombrar como te puedo leer aquí. Hawái. Oh, Julieta Mendoza. Tienes que cambiar el nombre. ¿Ah? ¿Ah? Sí, es que a veces sale así sale la sigla JUMM o sale Julieta, sino que hoy día no quiere salir mi nombre, no sé qué ha pasado en el teléfono. Bueno. Ahora sí, si me puede repetir, por favor, la pregunta. Ok, ¿cuáles son tus perspectivas en torno a todo lo que hemos conversado hasta ahorita? Bueno, en relación a lo que es los derechos humanos, es muy extenso, es ayuda mucho a lo que es cuando se violan los derechos, pero en cierto punto, hay veces, a mi criterio personal, son aplicados, como hay veces uno los puede solicitar, los enuncia en una demanda, en un escrito, pero muchas veces, hay veces como que no todos los que es las autoridades lo valoran, ciertos artículos. Hay veces cuando uno lo hace mención en una demanda, algo así. En relación a lo que es los derechos humanos, son muy importantes, pero no siempre los toman en consideración en un momento de una resolución. Hay muchos jueces que sí lo toman en consideración para una sentencia, Oye, pero hay otras personas que tratan de obviar. Julieta, escúchame. ¿Tú estás consciente de lo que estás diciendo? Voy a repetirlo. Hay muchos jueces que no lo toman en consideración. Yeah. ¿Tú estás consciente de la gravedad de estas palabras? Bueno, en cierto punto. Ahí creo que la compañera peca de algo. Ajá. De todas las personas, de partes y partes, de todas las partes que intervienen en un proceso, cuando pierden un proceso porque no tienen la razón, ahí saltan y dicen, es porque el juez es vendido o se vulneraron mis derechos, X razones, X argumentos. Cuando pierden un proceso, cuando tienen la razón, y la parte ganadora demuestra con todas las pruebas durante todo el proceso de quién tiene la razón. Están las etapas de prueba, está la parte de testimonios, está la parte de la audiencia, y bueno, y acá como tenemos la oralidad, aquí mismo, después de la audiencia, en la misma audiencia, el juez da la resolución oral, y dentro de la audiencia se tiene que apelar, se presenta el recurso de apelación, o de casación, que ese es otro problema. No muchos abogados saben apelar ni casar, ni presentar recursos de hecho, ni la acción extraordinaria de protección. Simplemente a veces la lanzan, la apelación, casación, hecho,
simplemente ¿cómo es que se llama? Para decir, no, el juez tiene ¿cómo se llama? Tiene la potestad, pero tiene la culpa, él te vulneró el derecho, que tú tienes la razón, que por aquí y por acá. También hay muchos abogados que cuando lanzan los recursos, simplemente ya tienen que fundamentarlo por escrito una vez hecha la sentencia. Dicen, bueno, hasta aquí llegué, presento esto y me abro del juicio. Y Sí, si eso, quiere, y eso es lo que se si conoce, quiere, Felipe, perdona que te interrumpa, eso es lo que se conoce o lo que se denomina como las acciones temerarias de orden judicial litigante. O sea, que no versa sobre la ausencia o la carencia de formación académica desde el punto de vista legal, no tiene nada que ver con lo académico, pero tiene que ver todo con lo profesional, tiene que ver todo con lo ético, óigase, todo con lo ético, ¿no? Todo con lo moral. Entonces hablamos de la justicia tardía, pero que nace directamente del actor jurídico que interviene en estas actuaciones judiciales. El irrespeto no a la norma, es el irrespeto a la propia actuación judicial, y es por ello que nos encontramos con muchísimos jueces. Acá en Venezuela sucede mucho. Nos encontramos con jueces que abiertamente te dicen a ti, me dicen a mí, le dicen a Care, bueno, si usted no vino a hacer la defensa correcta, entonces directamente nos encontramos en un estado de indefensión de su representado. Es decir, retírese para que el Estado ubique rápidamente a una defensa pública. Te lo dicen abiertamente. Te lo dicen abiertamente. De ahí nace aquellos pequeños comentarios. Yo los aplico mucho, me encanta, de decir, bueno, es hora de que usted se retire y se vaya nuevamente al maternal. Haga el pregrado otra vez. Haga el pregrado otra vez. Para que antes de intentar este tipo de acciones temerarias, tenga respeto por la dignidad propia de la profesión, de la profesión. Por eso es que, fíjate tú, Felipe, lo que señala Julieta, ¿verdad? Julieta. Lo que señala Julieta, sí, es también debatible, ¿no? Es también debatible porque resulta que nosotros los abogados, escucha esto, Karen, nosotros los abogados tenemos una firme convicción, y esta es de que el juez doctrinariamente, jurisdiccionalmente y jurisprudencialmente, que valgan estos últimos apelativos, tienen que conocer del derecho, obligatoriamente tienen que conocer del derecho para poder utilizar las máximas de las experiencias, para poder utilizar, por supuesto, la conjugación de casos y afianzar su decisión o su pronunciamiento judicial a favor o en contra de la absolución de nuestro representado. Pero nosotros los abogados conocemos del hecho. Reitero, nosotros los abogados conocemos del hecho, pero también afianzamos el derecho a través de la práctica, de la teoría, que conjugada, que articulada con la argumentación está presente y debería estar presente la cercanía de una futura, de la decisión que nosotros queremos, de la decisión del pronunciamiento judicial que nosotros estamos buscando. Y me estoy refiriendo directamente a la decisión absolutoria, a la decisión que nos permite, por supuesto, garantizar ese respeto humano. Y puede ser en términos penales, el respeto a la libertad. Porque, por ejemplo, en materia penal, el principio de presunción de inocencia dentro de nuestro código está establecido como un principio. Reitero, en el Ecuador, asumo, también en el Código Orgánico Integral Penal debería estar considerado, si no es como un principio, como una garantía. Entonces, la violación de este derecho humano, cuando se te considera a ti directamente interviniente, cuando se te acusa sin un debido proceso, violentando, por supuesto, ese derecho a la libertad, ese derecho a la inocencia, estamos lógicamente ante una puerta que puede estar muy cerrada o puede estar muy abierta. Lo comento de una forma muy sustantiva, claro está. Aprovecho la oportunidad de que está Karen, que es estudiante y que se encuentra en su fase incipiente de formación en el derecho, porque las realidades son muy distintas. Las realidades y la absorción, el apropio de un conocimiento académico de orden jurídico en los diferentes claustros académicos, en lo habitual suelen ser muy variadas y muy dicotómicas con respecto a tus accionares, Felipe, en los tribunales. E incluso la manera de pensar cambia.
y podemos en algunos casos poner en duda ciertos argumentos filosóficos que a lo largo de la historia han estado presentes. Como por ejemplo, Julieta, ustedes recuerdan en sus principios, ustedes recuerdan, y tú también, amiga Karen, recuerdan ustedes que en sus primeras cátedras de Derecho debieron haber visto argumentación jurídica, filosofía del derecho, teoría pura del derecho. Esta última, en donde estuvo presente uno de los grandes insignes filósofos teóricos y jurísticas, Hans Kelsen, que nos hablaba muchísimo, que habla mucho sobre el derecho positivo, es decir, el imperio de la ley aplicado a la legalidad. El imperio de la ley aplicado a la legalidad y, por supuesto, desarrollándose en todos los estratos sociales. Lo que quiere decir esto que todos estamos obligados a cumplir la norma. Todos estamos obligados a cumplir la ley para que la sociedad pueda conducirse de una forma armoniosa, no obligada, sino armoniosa. Pero ¿qué sucede en los pueblos hoy por hoy, estimados compañeros, dentro de las jurisdicciones judiciales? ¿Hay imperio de la ley? Sí, hay imperio de la ley, pero también hay uso excesivo del burocratismo y la costumbre. Entre paréntesis, corrupción. ¿Qué te parece, Felipe? Sí, es verdad. ¿No se te Pero bueno, escucha? sí, es verdad, digo, pero no todos los casos, también ya depende de la persona. Hay Uh-huh. quienes que, hay quienes que decimos te voy a mandar detenido hasta por $1, ¿no? Por una vaina. Y ahí se les cura toda esa nota, toda la pretensión de transar. Hay también profesores que en la universidad dice, bueno muchachos, les voy a enseñar a comprar al juez, al secretario, porque al que no tranza no avanza. No Eso escuches lo he esto, escuchado. Karen, oíste, todavía no estás en este momento Eso, de escuchar esto. eso lo he escuchado, eso lo he escuchado, Cuidado, Felipe. eso lo he escuchado de algunos amigos, algunos compañeros, que me dicen, oye, ¿tú te dio clases X profesor? Le digo, no, o sea, ya se mantenía esta filosofía, el que no tranza no avanza, pero también ya Bueno, depende de la persona. fíjate tú, entonces, Felipe, Mónica, Julieta, Nicole, todos los presentes acá, ¿no? Saltamos entonces de los derechos humanos desde el punto de vista político, desde el punto de vista penal, ¿no? Al sector educativo, al sector educativo. Entonces creemos, o podríamos preguntarnos, Karen, pudiéramos preguntarle que la ausencia de una adecuada educación, la carencia de una adecuada formación en determinados, por no decir en la totalidad, de las áreas del saber es completamente necesaria para fomentar, para producir, para fortalecer, para consolidar nuestro sentir y este respeto que nosotros debemos sentir por la persona que tenemos al lado. ¿Qué crees tú? Yo creo que ya lo había mencionado en la anterior clase, que para mí sí es primordial la educación. O sea, ya desde, bueno, yo creo que empieza desde nuestros hogares, pero también es fundamental lo que nos den en el colegio, en este caso en la universidad. O sea, yo desconocía eso que mencionó aquí Felipe, que en una clase te den eso. La verdad, a mí en lo personal no A me ha mí me pasado. sorprendió, a mí me sorprendió cuando me lo contaron. Entonces yo me quedé así como que, Bueno, ¿qué, a qué mí no me universidad sorpre es? ¿O qué a mí no me es? sorprendió cuando lo viví. ¿Eh? Bueno, es que en la práctica sí se ha escuchado mucho que lo aplican, pero de ahí como que te lo den como, te lo mencionen en clases, no sé, como que prácticamente te están encaminando a que tú hagas eso. Entonces, si desde ya te enseñan a hacer eso o te fomentan eso, entonces, ¿qué se espera? Que uno lo aplique, o sea, uno lo ve que está bien o piensa que es normal, cuando en realidad no es así. Oye, entonces, Karen, perdón, Julieta, ¿cuál es el impacto de una inadecuada formación en los derechos humanos? ¿Cuál es el impacto? El impacto de una adecuada aplicación de los derechos humanos. No, el impacto de una inadecuada formación en derechos humanos. Siéntanse libre de responder. No, es como que no.
No puedo. No puedo. No me quedo. Felipe, bienvenido. Hay, hay una cosa del tema de la educación. Es una tendencia mundial ahorita, en la gran, creo, no sé, bueno, por lo menos acá en Latinoamérica, o los países que están dominados por el socialismo. La educación ha ido en Es más declive. delicado, Felipe. O sea, ha ido en declive porque, por ejemplo, Julieta, amigo Juan Carlos, en la educación, creo que yo que en la que tuvimos en el colegio era más pesada que la que está ahorita. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, que por la pandemia les mandan a hacer manualidades, que hacer pinturas y todas las cosas. A nosotros nos tenían con el álgebra, aritmética, física, química, biología, investigar, resumir libros, o sea, era como que más completa, pienso yo. Oye, escucha, Felipe. Y también, No, ah, no quiero entender que nos estás diciendo viejito, prehistórico, ¿vale? no, yo también tengo 39 años. Y también hay un tema también que se dice que si un gobierno o los gobiernos de turnos no educan bien a sus pueblos, son más fácil manejables. Porque una persona estudiada, una persona educada, una persona que lee, una persona que se prepara, es una persona que es difícilmente engañable. Se convierten en libres pensadores. Y todos los libres pensadores que antes los llamaban herejes, que es la traducción y el significado correcto al hereje, que son libres pensadores, eran perseguidos. Tenemos la Santa Inquisición. A todos los herejes o libres pensadores, para empezar, fueron perseguidos. Ahorita los políticos o que piensan diferente a un gobierno también son perseguidos. Siempre serán perseguidos aquellas personas que piensen diferente o vean la realidad y demuestran la realidad de un sector, de un gobierno, de un grupo reducido que se encarga de manejar el sector local, continental y mundial. Y usted sabe que mientras más ignorante la gente, es más manejable. Pero si educan a un pueblo, ese pueblo va a progresar. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón. En el caso de Japón, hasta en la misma cárcel, desde los 3 años, a los niños los ponen, ¿qué es lo que los ponen a hacer? A aprender a barrer, a aprender a trapear, a aprender a limpiar sus aulas, a tener aseados. Y en la misma cárceles, los ponen a trabajar a toditos los reos, a toditos los reclusos los ponen a trabajar en las mismas cárceles para ganarse las comidas diarias. Y ellos producen. Y a lo que salen de las cárceles, la gran mayoría termina con una regeneración y terminan, claro, con una regeneración y terminan siendo reintegrados a la sociedad de manera óptima. El mismo caso pasó lo que es en Holanda, en Ámsterdam, en Países Bajos, por ejemplo. ¿Qué pasó con Holanda? No tienen detenidos, no tienen reclusos, sus cárceles están vacías. En Canadá, por ejemplo, tienen que cumplir una serie de requisitos para llegar a ser gobernadores, presidentes, alcaldes, las cuales aquí que yo recuerde, antes se exigía bastantes tipos de requisitos para poder ser diputado, para poder ser alcalde, para llegar a la presidencia, que tenía que tener un límite de X de edad, una titulación, eso lo recuerdo. Ahora, puede llegar a ser presidente, puede llegar a ser diputado, asambleísta, alcalde, una persona que ni siquiera muchas veces ha terminado la secundaria o la primaria. Y ellos también son los que hacen las leyes, Sí, de que estamos hablando también en ese tema. totalmente de acuerdo, Felipe. Mira, yo tengo acá El, mi el carta tema social. delicado, sí, soy campeón para tocar esos temas delicados. Sí, le decía que yo tengo acá la Carta Social Venezolana, Carta Política Venezolana, muy puntualmente el artículo 19
refleja lo siguiente, ¿no? Escuchen esto, ¿no? La garantía de los derechos humanos. El Estado garantizará a toda persona, óigase, el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce, el ejercicio irrenunciable e indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Estamos en presencia del debido respeto de este pronunciamiento. Reitero, el goce progresivo e interdependiente de los derechos humanos. La pregunta yo la voy a dejar al aire porque me gustaría escuchar o hacer una pequeña comparación con los mandamientos jurídicos de orden constitucional establecidos en el Ecuador. Karen, por favor, ayúdanos en eso. Ok. A ver, desde... Juan Carlos, si estás allí también, ayúdanos en eso. Constitución ecuatoriana. Sí, lo que pasa es que yo quería agregarle algo en lo que usted estaba interviniendo sobre la educación y los derechos. A mí me gusta hablar con ejemplos. Entonces yo diría que si nosotros vulneramos lo que es el derecho a a la educación como derecho humano, que está estipulado, y lo que usted acabó de agregar, que está en su ley en Venezuela, eso tenemos nosotros en la Constitución. Eso está en los principios. Lo que yo podría agregar a eso es que sin educación hay vulneración de derechos, lo cual, como le dije, a mí me gusta hablar con ejemplos y estábamos hablando de la ética y de la moral, todas esas cosas. ¿Qué podríamos decir nosotros entonces sobre la eutanasia? Lo que es un suicidio o homicidio asistido. Ahí nosotros estamos vulnerando un derecho, pero a la vez el criterio personal de un médico o de una persona legal podrían pensar a favor o en contra. Pongámoslo así, en un ejemplo, con un paciente con cáncer, con enfermedad terminal. ¿Estarían de acuerdo o no? Sí. Es eso. Yo sí, porque tienes el derecho a lo que es una vida digna y también tendrías el derecho a, en lo personal, yo tengo el derecho a elegir sobre mi vida, en ese sentido. Y ¿cómo es que se llama? Y si sé que voy a tener una muerte dolorosa, larga y progresiva, en la cual voy a gastar recursos económicos de por gusto, voy a desgastar a mi familia emocionalmente, psíquicamente, económicamente, yo sí lo adoptaría. ¿Por qué? Por salvaguardar también la integridad de mi familia, de mis seres queridos. Te hablo en primera persona. ¿Alguien ha escuchado acá el Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré. Ya, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que no se sabe por qué ocurre, pero te deja tetrapléjico. Entre todos los que existen, Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, polioneurometría, miastenia, mielitis. El Guillain-Barré en este sentido es el único que tiene se puede revertir y puedes volver casi a la normalidad, quedando con una discapacidad. Eso es impactante psicológicamente para la persona que lo vive. Eso de ahí, esa respuesta, solamente la tiene del tema de decidir por la eutanasia y por su vida, la tiene la persona que lo ha vivido. Por eso te digo, a mí me dio síndrome de Guillain-Barré o Guillain-Barré. Por eso te digo, si me hubiese Fíjate, dado esclerosis, si me hubiese dado otro tipo de cosa, o sea, otro tipo de enfermedad o tuviese un cáncer, yo sí optaría por la eutanasia. Una, por el sufrimiento, por evitar el sufrimiento de la gente, a mi familia.
Fíjate, Felipe, no te escucho bien. Entonces, Pienso con respecto al planteamiento de Juan Carlos, que estamos en presencia, por supuesto, de situaciones que pudieran ser consideradas a la luz de lo observado, lo referido a la moralidad, ¿no? A la moralidad, la forma acerca de cómo la sociedad puede apreciar, puede recibir o puede rechazar ciertos actos de la condición humana y que nacen, por supuesto, de un estado de necesidad. La eutanasia siempre ha sido un tema no solamente controvertido, sino en algunas esferas sociales incluso hasta vetado, ¿no? No es hasta considerado. Sin embargo, cuando lo evaluamos bajo la esfera o bajo la lupa de sectores muy particulares, de acuerdo a nuestra línea de conocimiento o a nuestra línea del saber, les pongo el ejemplo del derecho, ¿no? Nos damos cuenta que no hay ningún tipo de problema con respecto a la eutanasia, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los fundamentos y las disposiciones legales que autoricen dicha acción y que nazcan, por supuesto, del interesado, sin describir su condición. Ahora, el problema estriba no en el derecho, el problema estriba en la moralidad de la acción vista desde la otredad de la sociedad, porque les garantizo a ustedes, o trato de acercarme a una posible situación que muchos médicos estarán de acuerdo con ello, pero hay otros que no, pero todo va a variar, todo va a variar de su propia realidad religiosa, de sus experiencias, de su propio código de ética incluso. Entonces, no se trata de decir estoy de acuerdo o no, sino de evaluar la cantidad de aristas y de puertas que se deben abrir para llegar a una decisión o a una justa decisión que no violente los derechos humanos, muy especialmente de quien pide, de quien tiene esta necesidad. Allí estriba el conflicto. La coyuntura, desde mi punto de vista, se encuentra presente allí. Por eso es que es muy difícil, compañeros, profesionales todos, tratar de comprender la conducta y el pensar del ser humano. Es muy difícil, es totalmente difícil. Yo estoy leyendo acá el artículo, no el 19, perdón, el 20, aquí está, el 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, de su creencia, de expresar libremente lo que desea hacer en función de su propio bienestar social, de su propio bienestar laboral, de su propio bienestar en cualquiera de los escenarios donde este se encuentre de pie. Es sumamente difícil tratar de comprenderlo. Por eso es que dentro de las tantas libertades, dentro de los tantos beneficios que pregona los derechos humanos, el derecho a la libertad de opinión, Juan Carlos, el derecho a la libertad del criterio, Juan Carlos, el derecho a la libertad de pensar, de interpretar, de comprender, es necesariamente, tiene que ser obligatoriamente respetado. ¿Cómo crece un pueblo con una línea de pensamiento única? Les dejo ese interrogante, por favor, vamos a desconectarnos porque se acaba el tiempo. Nos conectamos inmediatamente.